Hola Génesis, muy buena tarde, bienvenida a nuestra segunda sesión de nuestra primera semana de nuestro módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor virtual para este módulo. En esta semana nosotros estamos revisando los recursos de nuestra unidad número uno, materia y energía. Preferentemente en esta sesión estaremos abordando acerca de nuestra actividad integradora número uno, el átomo y sus alcances, y nuestra actividad integradora número dos, lo que es la materia. Jóvenes, en esta sesión se está realizando una grabación misma que va a ser subida a la plataforma de YouTube a la brevedad posible. Lo más importante es que en esta sesión, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer o comentar con el grupo, Ana Leslie, bienvenida a esta sesión. Pueden tomar directamente el audio de esta plataforma o bien escribirnos por medio del chat. En el caso de cuando ya se encuentre el video en la plataforma de YouTube, si tienen alguna duda, ustedes pueden escribir en la sección de comentarios. Pero tanto en esta sesión como en el video en YouTube, es importante que sigamos las normas de comunicación virtual. Ahora bien, ¿cuál es el propósito formativo de este módulo número 14? Es que reconozcamos las características del pensamiento científico que va a sustentar a ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. Ahora bien, este propósito, eh, Natal, bienvenida, tal vez es un poco abstracto. Las características del pensamiento científico. El pensamiento científico surge por medio del conocimiento científico y el conocimiento científico surge gracias a la aplicación del método científico. Nosotros vamos a desglosar lo que es el método científico para observar cómo es que se obtiene conocimiento científico para el desarrollo del pensamiento científico. ¿Qué ciencias experimentales nosotros vamos a conocer en este módulo número 14? Creo que suficientes, como es la química, y esta semana estamos conociendo bastante acerca de química, vamos a aprender de física, biología, vamos a aprender de ecología, vamos a aprender de bioquímica, y todas esas son ciencias experimentales, las cuales nos van a permitir analizar la dinámica del universo. No estamos hablando aquí en esa dinámica del universo sobre la conformación de esos cuerpos celestes sobre planetas, estrellas, no. Cuando nosotros nos referimos a ese universo, es ¿dónde me encuentro yo? Yo mismo soy ese universo. Mi interacción en mi lugar de trabajo, en mi hogar, en el lugar donde yo vivo, ese es mi universo natural y gracias a estas ciencias experimentales yo podré describir los diversos fenómenos naturales que se me presentan día a día. Y no solamente los fenómenos naturales, sino cualquier tipo de fenómeno que se nos presente. Y todo ello a través del conocimiento de la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. En esta semana nosotros estamos aprendiendo acerca de la estructura de la materia y la siguiente semana nosotros aprenderemos acerca de la interrelación con la energía para llevarlo a dónde, a conocer más de mí mismo y de mi entorno, para llevarlo a los sistemas biológicos, comprender cómo se lleva a cabo diferentes procesos biológicos que sustentan a cualquier ser vivo. Y ello me va a llevar a conocer más de mí mismo y más de mi entorno. Eso es lo que implica nuestro propósito formativo. Les apuesto que en nuestra semana número 3 este propósito va a quedar completamente claro. Ahora bien, para quienes ya se integraron, María del Carmen, Natal, Génesis y Ana Leslie,
¿Tienen alguna duda en particular sobre los temas que hemos estado viendo en esta semana o particularmente sobre nuestra actividad integradora número 1 y número 2? Ok, si no existe alguna duda en este momento, vamos a dar inicio a una explicación breve acerca de lo que son nuestras actividades. Ok, ¿qué vamos a realizar en esta semana? Y por favor, tengan toda la confianza de que si se llega a presentar alguna duda o alguna inquietud, realicen directamente su pregunta. Recuerden que estas sesiones son exclusivamente para ustedes. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances? Es que utilicemos nuestros conocimientos que nosotros vamos a conocer acerca del átomo y de esos modelos atómicos para que reflexionemos sobre cómo influyen para establecer enlaces y reacciones químicas los átomos de los elementos. Itzel, muy buena tarde. Para ello, nosotros necesitamos conocer los modelos atómicos, identificar las características de qué es una reacción química y qué es una ecuación química, y que comprendamos la relación entre la teoría atómica y la formación de enlaces. ¿De qué tipo de enlaces? De enlaces químicos. ¿Qué vamos a entregar? Es muy importante y que pongamos atención. Vamos a entregar un video. En ese video nosotros vamos a presentar los dibujos de 4 modelos atómicos que se nos están solicitando. En ese video nosotros debemos de seguir un guión escrito que nosotros vamos a redactar y que necesariamente tenemos que subir a la plataforma. Y es importante que en ese video salgamos nosotros a cuadro. Eh, es importante para que sea considerada esta actividad que ustedes suban su guión y que en ese video salgan a cuadro y que esos dibujos que ustedes realicen sean por cuenta propia. No pueden tomar una imagen de internet y colocarla como propia. Se está solicitando que ustedes lo hagan mediante diferentes herramientas. Eh, Ese video debe de durar o de tener una duración mínima de 3 minutos, máxima de 5. ¿Puedo yo utilizar más tiempo para mi video? No hay ningún problema, pero recuerden, al menos tienen que ser 3 minutos. ¿Qué modelos atómicos se nos están solicitando? Se nos está solicitando el modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr. Estos modelos atómicos no son los únicos, pero son los más representativos y al menos con estos modelos atómicos, nosotros podemos explicar las características más trascendentales de lo que es el átomo. Nosotros debemos de realizar por cuenta propia estos 4 dibujos de estos modelos atómicos, ya sea que utilicemos Paint, PowerPoint, los realicemos en Word o utilicemos una herramienta más sofisticada de dibujo si es que ustedes tienen acceso a alguna de ellas. Lo importante es que la hagamos por cuenta propia y utilizando una herramienta. No se preocupen realmente si mi modelo me salió más chueco, que no se parece al que yo investigué. Eh, las formas, sobre todo las formas de los modelos, no son tan trascendentales. Lo importante es la explicación y la interpretación que ustedes den en su video acerca de estos modelos atómicos. Van a iniciar, jóvenes, su video mencionando su nombre y su grupo. Van a presentar los 4 modelos atómicos que ustedes dibujaron y van a explicar las diferencias que existen entre ellos. Para ello, ustedes van a realizar un guión en un documento en Word. Ahora, para ello, jóvenes, eh, para ello, es importante que en ese video tenga esa duración de entre 3 y 5 minutos, que presenten sus dibujos, que ustedes salgan a cuadro, que den una explicación.
acerca de lo que es una reacción y una ecuación química y cómo es que los átomos de los elementos forman enlaces y cómo se clasifican estos enlaces. Una vez que ustedes tengan listo su video, lo pueden o lo deben de subir a la nube, ya sea que ustedes utilicen Drive, utilicen Dropbox, por ejemplo. También si no, si lo pueden o lo quieren subir y tienen un canal de YouTube, ustedes pueden subirlo. También si ustedes están utilizando Canva, pueden hacerlo sin ningún problema en Canva. En el documento en el cual ustedes tienen que subir donde se encuentra su guión, ese guión va a servir para que ustedes se apoyen, para que den la explicación de esta actividad en el video. Ahí van a pegar el enlace, la liga o el URL de donde se encuentra ese video. Lo importante, un punto importante es que por favor me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisar ese video y que verifiquen que el archivo o la liga de ese archivo que ustedes suben a la nube sea el correcto, ya que si yo no tengo acceso a ese video, no podré evaluarlo. Una vez que su documento con su guión, sus referencias y la liga de su video se encuentre ahí. Ustedes lo suben a la plataforma con la siguiente nomenclatura. Sus apellidos, guión bajo, su nombre, la clave de esta actividad que es M14S1AI1. ¿Cómo puedo yo realizar el video? Tal vez es algunas de las preguntas que llegan a surgir. Si voy a hacer una presentación y tal vez la haga en PowerPoint, PowerPoint cuenta con una aplicación que se llama grabación de pantalla. Así es que yo puedo hacerla, puedo iniciar mi presentación teniendo en cuenta que mi imagen salga también en pantalla e iniciar la grabación de pantalla mientras yo presento mis dibujos, doy la explicación, explico lo que es una reacción química y una ecuación química, así como los tipos de enlaces químicos que existen. Ahora, si yo no tengo esta aplicación en PowerPoint porque tengo alguna otra versión, no se preocupen, puedo utilizar, por ejemplo, o puedo enviarme la presentación a mi celular y desde mi celular utilizar la grabación la aplicación de grabación de pantalla, y aprovechando también la cámara del celular para que yo salga a cuadro dentro de la generación de este video. O puedo utilizar algún programa como QuickTime Player, como Kazam, como Open Broadcaster, como Fraps. Existen diferentes herramientas que me permiten generar un video, una grabación de pantalla, saliendo yo a cuadro y realizando esta presentación. ¿Qué es lo que pasa si por alguna razón no tengo espacio o no sé utilizar alguno de estos programas, no cuento con una versión en PowerPoint que me permita realizar una grabación de pantalla? Pues me grabo directamente eh, con mi celular, teniendo en cuenta que yo salga a cuadro y me grabo con la pantalla de mi computadora realizando la presentación y la explicación que se nos está solicitando. Así es que existen diferentes formas de cómo poder realizar esta actividad. Ahora, también tengan en cuenta, Canva tiene una asociación con Prep en línea y de hecho todos tenemos acceso a lo que es Canva. Canva tiene muchas herramientas y Canva nos permite realizar presentaciones saliendo a cuadro. Así es que no existe ningún problema si yo decido hacer mi presentación, hacer mi video en Canva saliendo a cuadro. De hecho es muy dinámico y nos puede facilitar mucho esta actividad. Ahora, ¿cómo puedo realizar yo mis dibujos si estoy utilizando Canva? Pues utilizo las autoformas de Canva para poder realizar mi video y entonces Canva se vuelve una solución pues muy ágil para que yo pueda realizar esta actividad. Una vez que yo termine mi actividad, pego la liga de mi video que realicé en Canva o que subí a Dropbox o que subí a YouTube o
Drive o a OneDrive y la pego en este documento y este documento es el que voy a subir a la plataforma con la nomenclatura solicitada. Hasta aquí, ¿existe alguna duda de esta parte técnica de cómo poder realizar el video? Tenemos muchísimas formas de cómo poderlo hacer. Bueno, si no existe alguna duda, ¿de dónde viene entonces este concepto de átomo? Este concepto viene desde el año 350, entre el 300 y el 400 antes de Cristo. Lo desarrollaron los filósofos griegos. Los filósofos en la Grecia antigua desarrollaron muchas ciencias entre la astronomía, la medicina, las matemáticas, y uno de ellos se preguntaba de qué estaba hecho todo lo que nos rodeaba, de qué estaba hecha la madera, de qué estaba hecha la tierra, el agua, los metales, los seres vivos. Y él imaginó en ese momento que todo estaba hecho por pequeñas, diminutas partículas a las cuales les dio el nombre de átomos. Él imaginó que existían átomos de madera, átomos de agua, átomos de tierra, átomos de hojas de planta, la cual configuraba todo lo que estaba a nuestro alrededor. Este concepto se perdió hasta que a principios de 1800, un químico inglés de nombre John Dalton, este químico, trabajaba mucho con metales y en ese momento se conocían algunos elementos que hoy tenemos en la tabla periódica. Particularmente, él trabajaba con cobre. Eh, él imagina, porque no había suficiente tecnología en ese momento, él imagina que el cobre metálico estaba formado por pequeñas partículas esféricas, sólidas y muy pequeñas, que estas cuando se acomodaban formaban cristales y de forma macroscópica formaban los materiales que nosotros teníamos a nuestro alcance. Este fue el primer modelo atómico. Dalton retoma este concepto de átomo y él determina que los átomos son eléctricamente neutros, que son pequeñas esferas muy pequeñas, parecidas a bolas de billar y que son increíblemente densas. Este concepto, a pesar de ser increíblemente sencillo, perduró casi 100 años y es un modelo que incluso en la actualidad es uno de los más utilizados para simbolizar lo que son los átomos, debido a que dibujar una esfera o simbolizarla, pues es muy útil y es práctico. Fue, si no, hasta finales de ese siglo, del siglo XIX, a finales de 1800, que otro químico, Joseph Thomson, que descubre algunas características muy importantes de los átomos. Él estaba estudiando o realizando algunos experimentos con algo que se llaman tubos de rayos catódicos. Estos tubos de rayos catódicos generan una corriente de energía luminosa que viaja desde el cátodo hacia el ánodo. Él descubre que este haz de energía tiene una carga eléctrica y lo determina porque al acercar un polo del imán ve que éste se atrae o se repele. Observa que cuando acerca el polo positivo de un imán, el haz de luz se ve atraído y se dobla y se trata de acercarse a ese polo magnético. Y cuando acerca el polo negativo, se da cuenta de que se repele este haz de energía. Entonces, perdón, gracias a esto, Thomson determina que los átomos están formados a su vez de otras partículas más pequeñas, de partículas subatómicas, que existen partículas con carga positiva llamadas protones y partículas con carga negativa llamadas electrones. Él crea un nuevo modelo atómico donde eh, determina que los átomos están embebidos
pequeñas partículas donde coexisten además estas subpartículas positivas y negativas en igual cantidad, confiriéndole al átomo una carga eléctrica neutra. De hecho, su modelo es conocido como el budín de pasas o el panqué de pasas, debido a que él lo representa como una esfera donde se encuentran embebidas diferentes cargas eléctricas. Para mí, en lo particular, es un modelo muy feo, pero gracias a los experimentos de Thomson, él es capaz de determinar la relación entre la masa y la carga de un electrón. No puede determinar ni la masa del electrón ni la carga independientemente, pero sí es capaz de determinar la relación entre la masa y la carga. Unos años más adelante, otro científico de nombre Ernest Rutherford, Rutherford, él diseña otro experimento. Diseña un experimento utilizando una pistola de partículas radiactivas, de partículas de alta energía. Él utiliza torio, una pequeña cantidad de torio radiactiva, lo mete dentro de una cajita de plomo y proyecta por un orificio tanto partículas alfa, beta y gamma, en dirección a una lámina muy delgada de oro. Lo que observa Rutherford al estar proyectando estas partículas de alta energía hacia esa lámina de oro, que aunque muy delgada era muy densa, él observa que las partículas gamma, esencialmente, no desvían su trayectoria, es decir, atraviesan lo que es esta lámina de oro, con lo que se da cuenta de una característica del átomo muy importante, que lo que más compone a un átomo es espacio vacío. Determina también algo más. Observa que algunas de estas partículas que se dirigen a la lámina de oro chocan y desvían su trayectoria. Algunas de estas, porque la gran mayoría atraviesan la lámina de oro. Entonces determina que los átomos tienen un núcleo, que ese núcleo es extremadamente pequeño y muy denso, y que en este núcleo lo que existen son las partículas positivas llamadas protones, y que los electrones giran alrededor de estos núcleos en algo llamado nube electrónica. Ese fue un gran avance para conocer los secretos del átomo. Más adelante, otro científico de nombre Niels Bohr, con descubrimientos que también realizaron otros científicos como James Chadwick y los conocimientos previos del átomo, él postula lo que es el modelo atómico actual del átomo. Él determina que efectivamente el núcleo atómico es muy pequeño y muy denso, y que no solamente existen lo que son estas partículas de carga positiva llamadas protones, sino que también existen otras partículas de carga neutra llamadas neutrones. Y efectivamente los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo, eh, pero no de forma desordenada, sino en niveles electrónicos. Este es el modelo actual del átomo, no es el único, existen otros modelos que dan una explicación a otras características del átomo, pero son los más representativos. Eh, el ser humano, los científicos, han podido observar lo que es un átomo. Hasta este momento no se cuenta con la tecnología para poderlos observar, pero al menos todos estos modelos atómicos nos explican el comportamiento de la materia tal y como nosotros la conocemos. Es por ello que estos modelos atómicos tal vez son los más trascendentes y los más representativos dentro de la historia de los modelos atómicos. Esto también nos explica los modelos atómicos, cómo es que los átomos de los elementos forman enlaces y forman enlaces químicos. Solo existen tres tipos de enlaces químicos, que son fuerzas que estabilizan a la materia. Permítanme un segundo, por favor.
Perdón. Solo existen tres tipos de enlaces químicos, que es el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente, pero no son las únicas fuerzas que estabilizan a la materia. Existen otro tipo de fuerzas, pero este tipo de fuerzas son fuerzas electrostáticas, como lo son los puentes de azufre, puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido, fuerzas de Van der Waals o fuerzas de London. Pero ninguna de estas constituye lo que son enlaces químicos. Solo existen tres y es el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. En lo que es el enlace metálico, este se caracteriza porque entre los átomos metálicos y de diversos metales, este surge cuando los átomos se encuentran cerca uno de otros. Los electrones que se encuentran en el último nivel de energético son compartidos entre todos los átomos que se encuentran cerca. Esto es en algo que se llama marea electrónica. Esto le confiere a los materiales y particularmente a los metales características propias. Por ejemplo, les permiten conducir electricidad y también les permiten conducir el calor. También le dan una característica importante y es ese brillo metálico. Esto es característico entre lo que es un enlace metálico. El enlace iónico, este se da entre diversas especies químicas que presentan cargas diferentes. Eh, Aquí, los átomos que tienen pocos electrones en su último nivel energético pueden perder esos electrones cuando se encuentran cerca de otros átomos que son muy electronegativos. Es decir, se le da una carga electronegativa a un átomo que en su último nivel tiene muchos electrones, tiene una carga parcial negativa y el que tiene pocos electrones tiene una carga parcial positiva. Cuando estos átomos se encuentran cerca el uno de otro, el que es muy electronegativo roba o secuestra el electrón del que es muy electropositivo. Cuando esto ocurre, el átomo que es muy electronegativo se vuelve todavía más negativo. Y el átomo que pierde su electrón se vuelve más positivo. Y análogo a como ocurre con el magnetismo, un polo positivo con un polo negativo se ven atraídos. De esta forma surge la formación de un enlace iónico. La especie que pierde su electrón se le llama catión y adquiere una carga positiva. Y la especie química que roba ese electrón se convierte en un anión y adquiere una carga negativa. Y de esta forma es como se da paso a lo que es un enlace iónico. Un enlace covalente, aquí los átomos de los elementos ni andan compartiendo electrones en algo llamado marea electrónica y ni se andan robando los electrones. Aquí lo que ocurre es que comparten un par de electrones las diferentes especies químicas que están formando ese tipo de enlace. Es el enlace más estable que tiene la materia. Es el enlace químico, de hecho, más fuerte. El enlace que le sigue de fuerza es el enlace iónico y el enlace más débil de todos es el enlace metálico. Y son los únicos tres tipos de enlaces que existen, son enlaces químicos. Nosotros también tenemos que explicar qué es una reacción química y qué es una ecuación química. Las reacciones químicas son un proceso en el cual una, dos o más sustancias se transforman para formar sustancias nuevas. Las sustancias que se van a transformar se llaman reactivos y las sustancias nuevas se van a llamar productos. Eh, dentro de dentro de este fenómeno que se llama una reacción química, nosotros no podemos ver cómo ocurre este cambio a nivel atómico. Lo que nosotros tenemos en un inicio son esos reactivos y lo que nosotros tenemos al final son esas sustancias nuevas.
pueden conservar sus propiedades o adquirir propiedades nuevas. Lo que ocurre es un cambio. Entonces, cuando ocurre una reacción química, nosotros utilizamos lo que son las ecuaciones químicas para poderle dar una explicación a lo que ocurre en las reacciones químicas. Las ecuaciones químicas solo es la simbolización de qué es lo que ocurre en una reacción. Y claro, tiene que ser ordenada. Nosotros vamos a utilizar símbolos químicos y también vamos a utilizar símbolos algebraicos y otro tipo de símbolos como son las flechas. Las flechas nos separan a lo que son los reactivos de los productos. Los reactivos nosotros siempre los vamos a ubicar del lado izquierdo y los productos siempre del lado derecho. Las flechas nos van a indicar hacia dónde se desplaza la reacción, si hacia los productos o hacia los reactivos. En muchas ecuaciones, no solamente vamos a ver flechas que indican a la derecha o a la izquierda, vamos a encontrar incluso flechas ambidireccionales, es decir, flechas encontradas de forma simultánea. Lo que nos va a decir es que esa reacción se encuentra en equilibrio. Dentro de la propia simbología química, también vamos a encontrar algunas veces flechas hacia arriba. Pero esto enseguida del símbolo químico. Eso es una forma de abreviar que esa sustancia se está gasificando. Dentro de las ecuaciones químicas vamos a encontrar nosotros símbolos químicos. Y acompañando a los símbolos químicos, nosotros vamos a encontrar dos tipos de números. Unos subíndices, y esos se encuentran siempre al lado derecho o en medio del símbolo químico, pequeños y como subíndices, y esos son propios del símbolo químico. Esos números yo no los puedo modificar, son característicos del símbolo químico. Y vamos a ver números siempre a la izquierda, bueno, cuando se necesiten a la izquierda, y son números grandes. Estos se llaman coeficientes, coeficientes de reacción, coeficientes estequiométricos, no importa cómo les llamemos. Su función es que esos yo sí los puedo colocar, los puedo modificar. ¿Y para qué me sirven? Para poder balancear las reacciones. Nosotros vamos a aprender en nuestra actividad integradora número 2 que existe una ley que rige a la materia, que es la ley de la conservación de la materia. Nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y todo permanece en equilibrio. Yo no puedo crear más de lo que tengo, ni puedo destruir lo que tengo, solamente lo puedo transformar mediante reacciones químicas. Si yo tengo 1 kilo de reactivos, voy a obtener 1 kilo de productos. Yo no puedo obtener 2 kilos, si no estaría creando materia. Tampoco puedo obtener medio kilo, porque eso sería destruir la materia. Que si se efectúa la reacción o no, eso es diferente. Pero si yo al inicio tengo 1 kilo, al final tengo 1 kilo. ¿Que esos productos van a ser diferentes de los reactivos? Por supuesto, porque están pasando por una reacción química y es lo que yo pretendo transformarlo. ¿Va a tener características diferentes? Por supuesto que sí, pero yo no puedo crear ni destruir materia. Y entonces, para poder mantener ese equilibrio, entonces utilizo estos coeficientes estequiométricos, estos coeficientes de reacción o simplemente coeficientes que me dicen la cantidad de moléculas o de átomos que están participando en esa reacción. Recuerden, los coeficientes son estos números grandes, mientras que los subíndices son propios del símbolo químico. Es algo que yo no puedo modificar. Los coeficientes de reacción siempre van del lado izquierdo del símbolo químico. Yo no los puedo colocar en medio del símbolo químico, porque entonces estoy cambiando ese símbolo químico y no lo puedo realizar. Lo que nos indica es que lo coloco a la izquierda y ello me va a decir la cantidad de átomos que están participando dentro de esa reacción química. ¿Existe alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 1? Recuerden, ustedes tienen que salir en su video y tienen que salir a cuadro. Los dibujos los tienen que hacer por cuenta propia y presentarlos.
Ustedes tienen que hacer uso de un guión y este guión lo van a subir a la plataforma junto con la liga de donde se encuentra ese video. También ustedes tienen que explicar lo que es una ecuación química y una reacción química y cómo es que los átomos forman enlaces y cómo se clasifican esos tipos de enlaces químicos. Ok, bueno, si no existe alguna duda, vamos a pasar a lo que es nuestra actividad integradora 2 llamada la materia. Y aquí el propósito de esta actividad es que nosotros identifiquemos las propiedades y estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella para reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Y para ello, nosotros necesitamos identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos. Conocer las propiedades de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia y su aplicación, y nosotros aquí vamos a entregar un documento en Word. Este documento debe de traer impresiones de pantalla y de qué? De un simulador que nosotros vamos a utilizar. El guión que nosotros utilicemos para nuestra actividad integradora número 1 es el que nosotros vamos a seguir dentro de nuestra presentación que se nos está solicitando. ¿Debe de ser con sus propias palabras? Por supuesto que sí. Si ustedes utilizan información de alguna otra fuente, ¿lo pueden hacer? Claro que sí, pero coloquen las referencias que ustedes están utilizando. Si no, eso es plagio. Ustedes recuerden que tienen el derecho de utilizar cualquier tipo de fuente de información que necesiten para sus actividades, pero si utilizan esa información, están obligados a colocar las referencias de donde lo están tomando y no hay absolutamente ningún problema. Si ustedes toman información de alguna fuente y no la colocan dentro de las referencias, eso es plagio. Y recuerden que el plagio es penalizado si es que se identifica. ¿Ok, Ana Leslie? Y recuerden subir su guión con su liga. Ahora bien, dentro de este documento que nosotros vamos a realizar, ¿qué es lo que debe de tener? Para ello, jóvenes, nosotros vamos a ingresar a un simulador de estados de la materia. Nosotros pasamos nuestro cursor sobre las instrucciones y cuando veamos que cambia el cursor, nos va a llevar directamente a este simulador. Primeramente, ustedes van a hacer ingresar a lo que es la opción de estado. Ustedes pueden seleccionar entre átomos como el neón y el argón y moléculas como es el oxígeno y el agua. ¿Qué es lo importante que nosotros vamos a visualizar en esta parte del simulador? Es cómo se comportan esas sustancias en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Lo importante es que nosotros observemos qué es lo que pasa con esas partículas. ¿Se comportarán de igual forma en estado sólido que en estado gaseoso? ¿Se comportarán diferente en estado líquido? ¿A qué temperatura se encuentran esas sustancias en estado gaseoso? ¿Se encontrarán en estado líquido a la misma temperatura el agua y el argón? ¿O cambiará algo respecto de la temperatura? Esto es lo que nosotros tenemos que observar haciendo clic y seleccionando cada una de estas sustancias diferentes. Cuando ustedes estén experimentando en este simulador, recuerden tomar impresiones de pantalla para que las puedan integrar dentro de su actividad. Posteriormente, ustedes van a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que ustedes observen. También van a ingresar en la sección de lo que es cambios de fase. Y aquí en esta sección ustedes pueden seguir utilizando esos átomos como el neón o el argón o moléculas como el oxígeno y el agua. Y ustedes, además de eso, pueden aumentar la temperatura de ese reactor que ahí tienen o disminuir la temperatura. Pueden aumentar la presión. Ustedes, mediante el uso de la bomba de aire, ustedes solamente toman, suben y bajan
para que puedan ingresar más moléculas y observen lo que pasa dentro de este reactor. O bien ustedes pueden presionar la tapa de ese reactor. Vean y experimenten qué es lo que pasa si yo subo toda la temperatura que pueda. ¿Cómo se comportan esas moléculas si yo disminuyo toda la temperatura? ¿Cómo se comportan las moléculas si yo agrego más partículas o si yo aumento la presión dentro del propio sistema? Experimenten y sobre todo tomen capturas de pantalla, que es lo que van a necesitar para integrar su actividad. Ahora bien, ustedes también tienen que describir los conceptos que se nos están solicitando respecto de las propiedades físicas de la materia y las propiedades químicas de la materia. Se nos está pidiendo como propiedades físicas la dureza, el punto de ebullición, de fusión, color, la densidad, resistencia mecánica y brillo. Y como propiedades químicas, solo estas cuatro, que es efervescencia, electronegatividad, inflamabilidad y corrosividad. Van a redactar también en un párrafo cómo se observan las propiedades de la materia y van a justificar su respuesta. Posteriormente, ustedes van a balancear la siguiente ecuación utilizando el método del tanteo y realizando su comprobación por medio de la suma de las masas molares. La ecuación que se nos está solicitando es NaOH, que es hidróxido de sodio, más CuCl2, que es dicloruro de cobre o simplemente cloruro de cobre 2. Estos son los reactivos. Cuando reaccionan van a formar lo que es CuOH, que es hidróxido de cobre, más NaCl, que es cloruro de sodio. El cloruro de sodio también es la sal de mesa que nosotros utilizamos en nuestra cocina. Una vez que nosotros coloquemos los coeficientes que nosotros necesitamos para balancear esa ecuación, vamos a comprobar nuestro balance por medio de la suma de las masas molares. Esto quiere decir que de acuerdo a la cantidad de átomos en esas moléculas, voy a sacar su peso molecular, lo voy a sumar de todos los reactivos y lo voy a comparar con el peso molecular de todos los productos. Si yo tengo 1 kilo de productos al inicio, pues me espero encontrar 1 kilo de productos al final. Si yo obtengo 2 kilos al final, pues estoy creando materia y eso no cumple con la ley de la conservación de la materia. Si yo tengo 1 kilo al inicio y solo obtengo medio kilo al final, entonces estoy destruyendo materia y eso no puede ocurrir, ¿no? Porque estaría incumpliendo con la ley de la conservación de la materia. Así es que, y para finalizar esta actividad, vamos a redactar una conclusión de 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balance de la ecuación que nosotros estamos realizando, de los cálculos que nosotros obtenemos con la suma de las masas molares y de lo que nosotros estamos observando al experimentar en nuestro simulador. Adelante, Griselda, ¿cuál es su duda? Nosotros, en el punto número 6, que elaboremos una tabla de las propiedades generales y específicas de la materia, nosotros vamos a describir esos conceptos. ¿Qué es la dureza? ¿Qué es el color? ¿Qué es la densidad? ¿Qué es la resistencia mecánica? Es lo que nosotros tenemos que realizar en esta actividad. Tenemos estos conceptos, nosotros vamos a describir qué son estos conceptos. Ok, de nada, Génesis. Una vez que nosotros terminemos nuestra actividad, la vamos a guardar con la siguiente nomenclatura. Nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. Ahora bien, nosotros recuerden que nosotros debemos de conocer los estados de la materia. Los estados fundamentales de la materia. Solo son tres: un estado sólido, líquido y gaseoso. Son los únicos tres estados fundamentales de la materia. ¿Existen otros estados de la materia? Sí, pero no son fundamentales. Existe lo que es el plasma, que es una corriente de iones y electrones a alta temperatura, lo que son los condensados Bose-Einstein,
que es la unión de las partículas en temperaturas cercanas al cero absoluto, y lo que son los condensados de Fermi, que esto todavía no se comprueba que realmente existan. ¿Nos van a preocupar estos estados de la materia? No, solo los estados fundamentales, los sólidos, los líquidos y los gases. Los sólidos, jóvenes, se caracterizan ¿por qué? Porque tienen una forma definida, porque tienen un volumen definido. Las partículas que componen los sólidos están muy cerca unas de otras. De hecho, están tan cerca que tienen poca libertad de movimiento. No pueden trasladarse de una parte a otra, pero sí pueden vibrar y pueden rotar. También los sólidos no se pueden comprimir. En cuanto a los líquidos tienen un volumen fijo, pero no tienen una forma fija. Las partículas que componen a los líquidos tienen mayor libertad que la de los sólidos, ya que sí se pueden trasladar de forma ordenada entre la sustancia que lo está componiendo, además de que pueden vibrar y pueden rotar. Al igual que los sólidos, los líquidos no se pueden comprimir y es lo que nosotros vamos a observar en el simulador, cómo se comportan estas partículas. Y vamos a comprobar que, por ejemplo, los gases no tienen ni un volumen fijo, no tienen una forma definida. Los gases sí se pueden comprimir y eso lo vamos a ver en nuestro simulador. Bueno, hasta cierto punto se pueden comprimir. ¿Por qué se comportan así los gases? Porque los gases tienen muchísima energía y eso hace que las partículas tengan completa libertad de movimiento y estén muy separadas unas de las otras. Así es como se comportan las partículas en estos tres estados fundamentales de la materia. Nosotros estamos conociendo la estructura, pero además de la estructura, que la materia también tiene diversas propiedades. Las propiedades de la materia nosotros las podemos clasificar como propiedades o estas características químicas, físicas, características generales o propiedades generales o propiedades específicas de la materia. Todas estas características que los materiales pueden tener una, dos o más, también las podemos clasificar como propiedades intensivas y como propiedades extensivas. ¿De qué dependen las propiedades extensivas? De la cantidad de sustancia que tenga la materia, mientras que las propiedades intensivas son características de esa sustancia, como la temperatura, la presión o la concentración, mientras que las propiedades extensivas dependen de esa cantidad de sustancia, como el peso, el volumen o la longitud. Imaginen, jóvenes, que, por ejemplo, yo hoy en la tarde me pongo a barrer el patio de mi casa con una escoba. Esa escoba tiene un palo de madera, supongamos que es de 1,20 m, y yo rompo ese palo exactamente a la mitad. Estoy cambiando las propiedades intensivas o extensivas. Estoy cambiando las propiedades extensivas. ¿Por qué? Porque originalmente yo tenía un palo de escoba de 1,20 m. Si lo rompo a la mitad voy a tener dos fragmentos de 60 centímetros. Estoy cambiando la longitud de ese palo de escoba. Pero cuando yo lo rompo, alguno de los fragmentos se convierte en metal o se gasifica o se convierte en arena o en roca. No, ambos fragmentos van a seguir siendo madera. Las propiedades intensivas no van a cambiar. No estoy cambiando esas características de cada uno de los fragmentos de madera. Así es como se comporta. Por ejemplo, si yo tengo una hoja de papel y la corto a la mitad, estoy cambiando su longitud. Antes tenía una hoja completa que medía 27 por 24 centímetros. Ahora tengo dos fragmentos, estoy cambiando la longitud de esta. Pero no porque yo la haya roto, esto se convirtió en agua. Ambas siguen siendo papel. Las propiedades intensivas se mantienen en la materia. Y ello nos da paso a que nosotros aprendamos acerca de la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de procesos químicos, es el paso de reactivos a productos. Recuerden,
Nosotros utilizamos las ecuaciones químicas para simbolizar lo que pasa en las reacciones químicas. Eh, Nosotros de una forma más ordenada podemos utilizar estas ecuaciones químicas para conocer qué es lo que pasa, pero sobre todo para mantener en equilibrio lo que pasa y darle una explicación a lo que pasa en esta reacción. Con ello, jóvenes, nosotros debemos de balancear estas ecuaciones. ¿Debido a qué? A que tenemos que cumplir con esta ley de la conservación de la materia. Y aquí es donde nosotros hacemos uso de los coeficientes de reacción para mantener la cantidad de esas sustancias que tenemos como reactivos y que se están convirtiendo en productos. Existen diferentes tipos de reacciones de acuerdo a cómo se comporten tanto esos reactivos como esos productos. Existen reacciones de síntesis, de sustitución, de doble sustitución, de descomposición, de neutralización. Existen diferentes tipos de reacciones, pero todas ellas cumplen la ley de la conservación de la materia. En la animación que ustedes ven en pantalla en este momento, por ejemplo, si yo tengo hidrógeno y cloro, tengo una molécula de hidrógeno y una molécula de cloro y lo que voy a formar es ácido clorhídrico, ocurre un cambio. En este cambio, la sustancia llamada producto, esa es lo que nosotros obtenemos, va a tener características diferentes a los reactivos de los cuales parten. Pero yo no estoy destruyendo ni esos átomos, ni estoy creando nuevos átomos. Solo están cambiando sus enlaces para formar sustancias nuevas. Así es que la misma cantidad que yo tengo al inicio, la tengo al final. Que van a tener características diferentes, pues de eso se tratan las reacciones químicas, de crear sustancias nuevas, pero no de crear materia ni de destruir materia. Para ello, nosotros hacemos uso de esos balances. Jóvenes, hasta aquí ¿tienen alguna duda respecto de nuestras actividades integradoras? Ok, jóvenes, también es importante que les recuerde. Por supuesto que existe una evaluación de las participaciones activas en las actividades, perdón, en las sesiones síncronas que nosotros vayamos a tener. La asistencia o el ingresar a estas sesiones y simplemente dejar mi usuario activado, eso no es una participación. La participación para que sea tomada en cuenta en las sesiones tiene que ser una participación activa y proactiva, con dudas, con comentarios, jóvenes, no simplemente asistir porque esto no tiene una validez. Así es que tómenlo en cuenta para el resto de las sesiones y para el resto de sus módulos, jóvenes. Si no existe ninguna otra duda, jóvenes, les deseo una bonita tarde y buen provecho para aquellos que vayan a comer. Ahora bien, si se llega a presentar alguna duda, jóvenes pueden escribirme por medio del mensajero. Recuerden que los fines de semana los asesores virtuales no están obligados a ingresar a la plataforma, pero yo el fin de semana ingreso 2 veces al mediodía y por las noches por si se llega a presentar alguna duda en lo cual yo les pueda orientar. Me despido y que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego, Génesis, Ana Leslie, María, Itzel y Lady. Hasta luego. Hasta luego.